el mundo, a todo el que está aquí. Yo creo que los que quedamos somos los que no nos gusta el fútbol o no tenemos casa. Así que nada, muchas gracias por quedaros por aquí. Me voy a presentar rápidamente porque es algo irrelevante y tenemos muy poquito tiempo. Nada, soy ingeniero en informática por la Universidad de Córdoba, me dedico a temas de pentesting. Bueno, estoy metido pues en Hack and Beers, en Courtois, tengo certificado SCP y algunas otras historias varias que me roban pues el poco tiempo social que tengo y ya está, ¿no? Y bueno, coautor del libro Hacking Windows y vamos a pasar. Vale, ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a correr mucho porque el tiempo creo que aprieta bastante hoy. Así que nada, hablaremos un poco de cadenas de ataque en entornos Windows. Hablaremos de un ataque que, bueno, no sé muy bien cómo llamarlo, pero hay gente que lo llama como Mimikatz Dance, o el baile de Mimikatz. Y por último os presentaré una herramienta que creé que se llama Deny Everyone. Vale. Bueno, este es el entorno de pruebas en el que vamos a centrar la charla. Como veis, es un entorno Active Directory. ¿Quién conoce Active Directory por aquí? Vale. Al final, a todos nos encanta Linux, somos pues, amantes de esa tecnología, pero sí que es verdad que cuando rompemos el perímetro de una entidad, pues, de una organización, de una empresa, lo que nos encontramos dentro es un Active Directory, ¿vale? Este es, como veis, pues, es bastante representativo de lo que nos podríamos encontrar en ese tipo de entornos, con pues, un entorno con distintos departamentos, etcétera, que salen por un firewall a Internet, ¿vale? Bueno, aunque el proceso de ataque es bastante variado, la gente de Microsoft pues, resume un poco esa cadena de ataque en esto. Creo que es bastante acertado, aunque pueda variar un poquito. Y en concreto en esta charla nos vamos a centrar en esta zona, en la que una vez se compromete la máquina, una vez que digamos, ponemos el pie dentro de la organización, tenemos que empezar lo que se llama ese loop, que precisamente es lo que vamos a ver cuando hablemos de Mimikatz Dance, en la que tenemos que escalar privilegios, buscar otras máquinas, movernos lateral y verticalmente hasta que conseguimos las preciadas credenciales de administrador de dominio o similar, lo que nos da lo que se llama el dominio del dominio, ¿no? Vale. Al final, todos esos ataques, APTs, solamente dirigidos, altamente técnicos, etcétera, en la realidad no existen tanto, ¿no? Todas aquellas empresas de pentesting que dicen tener 0 days, etcétera, pues lo cierto es que no hay tantas que lo tengan o las que la tienen realmente no van a malgastar un 0 days y algo parecido a esto como phishing es una de las opciones, ¿vale? Imaginemos que tenemos este caso en el que hacemos phishing a un usuario y accedemos a una máquina que, por ejemplo, la máquina cliente 04, ¿vale? Una vez estamos dentro de la organización, lo siguiente pues sería empezar a hacer una de las técnicas comunes o que se hacen en este tipo de entornos de Active Directory. Estas las vimos en root, alguna de ellas, así que nos vamos a centrar en la última, que es la de Mimikatz Dance, o bueno, también la gente de Microsoft hizo un paper en el que llaman a este tipo de ataques como Identity Snowball, la bola de nieve de identidad, en la cual pues, nos vamos moviendo, vamos ganando otra serie de credenciales, nos movemos lateral y verticalmente hasta que conseguimos esos objetivos, ¿no? Que son las cuentas de Active Directory privilegiadas. Vale, ¿en qué consiste este tipo de ataque? Muy sencillo, ¿no? 3 pasos. La primera es escalar privilegios en la máquina local, en la máquina que hayamos caído, que hayamos comprometido. Una vez que escalamos privilegios, extraemos credenciales o bien que hay en local al hacer una fase de post-explotación, o bien las robamos de memoria, ¿vale? El proceso ELSAS en concreto, si no hay credential guards, que es algo bastante inusual todavía, pues hacemos el típico ataque que todo el mundo conoce, en el cual lanzamos Mimikatz, robamos esas credenciales, o bien en plano, o bien los hashes, y luego pasamos a técnicas como pass de hash, overpass de hash, pass de tickets, etcétera. Ya los vimos en root en este caso. Y bueno, pues lo dicho, nos movemos lateralmente, vamos repitiendo el proceso 1 y 2 hasta que encontremos las credenciales que nos permiten gobernar o dominar el dominio. Hasta ahí todo claro, ¿no? Vale. Para ello tenemos que hablar de 2 conceptos muy claros. Uno es el de administrador derivado. Imaginemos el siguiente caso, en el que tenemos a un usuario que se llama Fran, el cual es miembro del grupo administrador de dominio. Todos conocemos que ese es un grupo crítico, ¿no? Sumamente importante, el cual tiene una sesión activa en una máquina que es PCA. Vale,
A su vez, tenemos esa máquina PCA en la cual el grupo recursos humanos es administrador local de esa máquina. Todo usuario que pertenezca al grupo recursos humanos es administrador local de la máquina PCA. Si seguimos, tenemos el caso en el que el usuario Consuelo, que es miembro del grupo recursos humanos, tiene una sesión activa en un PCB, ¿vale? A su vez, este PCB, todos los usuarios del grupo Redes de Madrid son administradores locales. Por lo tanto, Consuelo podría saltar al PCA, de ahí robar las credenciales de Fran, ¿vale? Esto lo extrapolamos, seguimos el mismo camino, tenemos el caso en el que Paco, que es miembro del grupo Redes Madrid, tiene una sesión activa en el PC C, y esto lo que significa es que si un atacante compromete las credenciales de Paco, podrá saltar a la máquina B, comprometer las credenciales de Consuelo para finalmente saltar a la máquina A y ahí robar las credenciales de Fran, que es administrador de dominio. Esto es lo que se conoce como administrador derivado. La otra, que es como el user hunting o la caza de usuarios, que al final se trata de hacer precisamente lo que hemos visto, ¿no? Oye, tengo una serie de cuentas las cuales son mi objetivo y lo que voy a hacer es ir a la casa de ellos, intentar robar esas credenciales. Para ello, tenemos que ver quiénes son los administradores locales en cada una de las máquinas y tenemos que ser capaces también de listar cuáles son las sesiones activas en cada una de esas máquinas, ¿vale? Existen distintas herramientas, las cuales no las vamos a ver por falta de tiempo, pero bueno, que nos ayudan como atacantes a listar en remoto administradores locales en cada máquina y sesiones activas en cada máquina. Este proceso ya podemos imaginarnos que es el que nos va a ayudar a buscar esos administradores de dominio, ver dónde tiene sesiones activas. El problema es que hasta ahora, bueno, hasta hace relativamente poco, teníamos que hacerlo a mano, a la gente que nos dedicamos al pentesting, ir buscando máquina por máquina, ver qué sesiones hay activas y empezar a notar pues, dónde hay sesiones activas, etcétera, etcétera. Existen un par de herramientas, que es Invoke the User Hunter, está en el conjunto de herramientas de Power BI. ¿Quién conoce Power BI? Vale, ¿alguna máquina por ahí? Perdón, alguna persona por ahí. También tenemos Bloodhound, que nos ayuda a hacer este proceso, ¿vale? Bloodhound lo que hace al final es lo que está ahí, pues lista y obtiene todos y uno de los grupos y miembros de cada grupo, lista los equipos que hay unidos al dominio, lista para cada uno de esos equipos que ya hemos reconocido quiénes son los administradores locales y también obtiene la siguiente información, obtiene quién tiene una sesión activa en cada una de esas máquinas. Con esa información extrapola toda esa información y utiliza teoría de grafos para empezar a buscar las distintas rutas de explotación que podría haber desde la máquina en la que hemos caído a cualquier otro grupo, en este caso a los administradores de dominio. Vamos a ver un ejemplo. Aquí ya he obtenido con el script de Invoke Bloodhound esa información y ahora nos vamos a ir a nuestra máquina como atacante, nuestra máquina offline, y vamos a analizar esa información, ¿vale? Vemos que hemos tenido que el grupo Domain Admins tiene una serie de usuarios que son pues, el usuario Fran, el usuario Ziggy, el usuario Miriam, etcétera, etcétera, ¿vale? Tenemos la información del dominio. Ahora, desde el nodo en el que hemos caído, recordad que caímos en un nodo que se llama cliente 04, podemos ver, oye, yo estoy en este nodo, búscame si existe alguna ruta para ir desde mi nodo a, en este caso, por ejemplo, a cualquier grupo, pero en este caso nosotros nos vamos a centrar a los administradores del dominio. Y hay suerte, en este caso existe la siguiente ruta, ¿vale? Podrían existir muchas otras o podrían no existir. Vale, tenemos el siguiente caso en el que el cliente 04, estamos en la máquina cliente 04 y en esta máquina existe el empleado 05, tiene una sesión activa. Como nosotros somos administradores de esa máquina, podríamos robar las credenciales de empleado 05. El empleado 05 es, a su vez, administrador local de la máquina cliente 05. ¿Vale? En la máquina cliente 05 hay un empleado 01 que tiene una sesión activa. Por lo tanto, podríamos robar las credenciales del empleado 01. ¿Vale? Ya vemos que nos vamos moviendo lateralmente por el entorno. A su vez, tenemos que empleado 02 tiene una sesión activa en la máquina cliente 01, de la cual ya somos administradores locales. ¿Veis un poco la idea? Y aquí nos vamos moviendo poco a poco, vamos obteniendo otra serie de credenciales. Vemos que en la máquina cliente 02, el empleado 02 ya tenemos esas credenciales. Y por último, tenemos que el usuario Ziggy tiene una sesión activa en esa máquina a la cual ya podemos comprometer y, por lo tanto, robar las credenciales de un administrador de dominio y dominar el dominio, ¿vale? Esa es la idea.
Esto es algo que se utiliza a diario en temas de pentesting y auditorías en Active Directory, no solo por atacantes, sino también por Blue Teams, para ver un poco esas relaciones que hay o esas sesiones activas que hay dentro de nuestro propio dominio, ¿vale? Vale, entonces tenemos, comprometemos una máquina, en esa máquina, pues mediante, ya he dicho, haciendo una fase de post-explotación o mediante escalada de privilegios, robamos credenciales de alguna manera. Una vez que robamos esas credenciales, podemos hacer un nuevo proceso con un access token, etcétera, etcétera, suplantando a uno de esos usuarios y nos vamos moviendo y repitiendo el mismo proceso por las distintas máquinas que nos vayan interesando dentro de nuestro entorno, ¿vale? Hasta que consigamos una máquina la cual tiene una de esas cuentas privilegiadas. Una vez hecho esto, pues es game over, ¿vale? Ya tenemos control absoluto del entorno, podemos movernos y podemos acceder a la información confidencial o realmente sensible de la organización. Vale, la pregunta que ahora es, ¿cómo podemos proteger esas cuentas privilegiadas, ¿vale? Para que no sean rastreadas, para que no puedan listarse dónde están activas y, por ende, que no sean cazadas por esos atacantes. Vale, para eso voy a presentar esta pseudo herramienta que es Deny Everyone, que lo que va a hacer es aplicar una serie de access checklist a los objetos del Active Directory, ¿vale? Sabemos que en Active Directory en Windows casi todo es un objeto y las cuentas de usuario, las cuentas de grupo, etcétera, etcétera, son también un objeto, ¿vale? Vale. Me he basado en esta charla que vi el año pasado en Black Hat, en Las Vegas, que me gustó bastante, ¿vale? La presentaron allí y lo que presentaban aquí era cómo tocar o cómo aplicar lo que se llaman los Discretionary Access Checklists o modificar esta serie de reglas de permisos a los usuarios para ocultarlos. Es decir, desde el punto de lado ofensivo, ocultaban usuarios dentro del dominio para que los administradores de dominio no fuesen capaces de listar o de ver que existen esos usuarios y, por lo tanto, usarlo como técnica de backdoor o como técnica de persistencia. La idea aquí es, lo que hacían era cambiaban el propietario de este usuario, luego añadían una nueva regla en la cual decían, oye, denega a todo el mundo que pueda leer los permisos de este usuario, ¿vale? Por lo tanto, con Everyone, ya sabéis que en Everyone, el que entiende un poco de Windows, ahí está incluido todos los usuarios que tienen login, todos los usuarios system, todos los usuarios autenticados, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nadie, ni siquiera los administradores de dominio, iban a poder leer los permisos de este usuario. Y por último, lo que añadían era denegar a todo el mundo el permiso de listar contenido de una unidad organizativa. ¿Por qué hacían esto? Lo vamos a ver en este ejemplo. Esto es un ejemplo de cómo hacer cómo backdoorear un usuario desde el punto de vista gráfico, pero que sepáis que se puede hacer por línea de comandos con Power View. Creamos una nueva unidad organizativa. A esta unidad organizativa lo que hacemos es añadir un nuevo usuario, lo podemos hacer por línea de comandos igualmente, el cual llamamos, por ejemplo, oculto, ¿vale? Esto es un usuario el cual ha obtenido permisos de administrador de dominio y quiere persistir en el sistema o persistir en el entorno sin que los administradores de dominio sepan de su existencia. Vale. Si ahora hacemos pues, con una herramienta nativa como es Net, hacemos un listado de todos los usuarios que hay en el dominio, podemos ver que este usuario existe ahí, ¿vale? Podemos listar, podemos ver todas sus propiedades, etcétera, etcétera. Cualquier usuario del dominio podría hacerlo. Vale, ahora lo que hacemos es empezar a tocar esos access lists y añadir distintos privilegios, distintos permisos. Lo primero, como dijimos, es cambiar el owner o el propietario de ese objeto a él mismo. Por lo tanto, solo él mismo va a tener control sobre ese usuario. Por defecto, es los administradores de dominio. Y del tipo denegar, ahora hemos denegado los permisos para listar cualquier tipo de propiedad de ese objeto a todo usuario. Y ya vemos que, oye, seguimos viéndolo, pero ya no sabemos qué tipo de objeto es. Es un objeto desconocido, porque desde nuestra posición, que es administrador de dominio, ya no podemos leer las propiedades de ese objeto. Y ahora, por último, lo que hacemos es, a este objeto, que es una unidad organizativa, le añadimos de nuevo una propiedad que va a ser denegar la propiedad de listar quiénes son los miembros de esta unidad organizativa y se lo vamos a aplicar a absolutamente todo el mundo. Una vez hecho esto, ni siquiera, como hemos dicho, los propios administradores de dominio, ni siquiera, de hecho, el usuario system va a poder listar
los miembros de esta unidad organizativa. ¿Vale? Repetimos el proceso. Ese usuario ya no existe. Realmente existe, está en la base NTDS DIT de Active Directory. Realmente ese usuario, aunque sorprenda, es capaz de hacer login, es capaz de loguearse y es capaz de navegar por el entorno, pero desde la parte de vista defensiva o desde la parte de vista de administrador del sistema no van a ser capaces de saber de la existencia de esto. ¿Vale? Bueno, y ahora presento este pequeño script, esta herramienta que he llamado Deny Everyone. Está escrita en PowerShell, que yo creo que es el mejor regalo que nos ha hecho Microsoft, tanto a la gente de Red Teaming como Blue Teaming. Requiere permiso de administrador de dominio, ¿vale? O similar. Está aún en desarrollo porque quiero hacer un par de cosillas más que llevo tiempo esperando, pero bueno, saldrá. Y aplica las mínimas restricciones suficientes. Al final, fijaros, es pensado desde la parte, digamos, desde la idea de Red Teaming a una mentalidad de Blue Team. Siguiendo la misma filosofía, ocultando usuarios, lo que yo he querido hacer es, oye, si yo, como administrador del sistema, oculto la existencia de esos usuarios privilegiados, los atacantes no van a poder ver de su existencia, por lo tanto no van a poder tenerlos como objetivo, no van a poder ir hacia la casa, no van a encontrar donde mis administradores del sistema, mis administradores de dominio tienen sesiones activas y por lo tanto ataques como el de Bloodhound que hemos visto no van a ser efectivos, ¿vale? La clave aquí es que aplica las mínimas restricciones posibles y ahí es donde tuve que hacer un poco de investigación porque claro, a mí no me interesaba que los administradores de dominio, una vez apliquen estas reglas, ni siquiera vean quiénes son los miembros de los grupos que están protegiendo. Yo quiero que ellos sean capaces de poder gestionarlos, sin embargo, un atacante no sea capaz de leerlo. Lo que hace, muy fácil, lista los usuarios y grupos miembros de un grupo, ¿vale? Lista todos esos objetos que pertenecen a un grupo dado y le aplica las siguientes reglas. Denegar a todo el mundo, a un objeto usuario le añade esta regla. Oye, deniega la propiedad read general information, ¿vale? La de leer información general. Y si el objeto que estamos tratando es un grupo, lo que hacemos es denegar a todo el mundo el permiso de read members. ¿Vale? Os enseño rápidamente Bueno, esto, a ver si se ve. Vale. Os enseño... Es que ahora no veo. Rápidamente, la herramienta, por supuesto, un banner ultra hacker en Axi, como no podría ser de otra manera. Y al final, bueno, lo que hago es pues, una serie de comprobaciones que si no, pues los que son programadores de verdad me matarían, me dirían que esto es código espagueti, etcétera, etcétera. En fin, todas las historias esas que hacen los que desarrollan. Y al final aquí está la historia. Para todo usuario del grupo, por ejemplo, administrador de dominio, vamos a aplicar esta regla, que es una regla del tipo... ¿Se ve? Yo creo que... Bueno. Estamos aquí, aplicar una regla del tipo denegar al... ¿Sabéis lo que es esto? Bueno, es el SID de everyone, ¿vale? Este representa el grupo representa el grupo everyone, por lo tanto estamos denegando a todos los usuarios del Active Directory y le añadimos esta propiedad, estamos denegando esta propiedad que es la de leer información general, ¿vale? Esto es lo que tuve que buscar exactamente cuál era. Y hacemos lo mismo un poquito más abajo para los objetos que son del tipo grupo. Vale. Vamos a ver aquí un ejemplo. Acordaros que antes de aplicarlo éramos capaces de ver todos esos usuarios privilegiados. Ahora mismo, si listamos quiénes son los miembros del grupo Domain Admins, tenemos bueno, pues Ziggy, Frank, Miriam, Administrators, etcétera, etcétera. ¿Vale? Podemos listarlos tanto por RPC o por LDAP. Y ahora, pues con un comando bastante sencillo que es invoke
deny everyone, le damos el grupo al que queremos aplicar esas reglas que hemos estado hablando, que es, por ejemplo, el grupo domain admins. Añade esas access list de denegar a los distintos grupos que haya dentro y a los distintos usuarios que haya en cada uno de esos grupos que hay dentro del grupo que hemos aplicado, ¿vale? De manera recursiva. Y ahora, si volvemos a listar los usuarios del grupo domain admins, vemos que ya no tenemos acceso, ¿vale? Esto se traduce en esto. Una vez está configurado el directorio activo de esta manera, si volvemos a ejecutar el comando para recopilar toda la información de Bloodhound, todas esas relaciones de confianza que había, todos esos usuarios, miembros locales, administradores locales, etcétera, etcétera, vemos que la información ahora va a ser distinta, ¿vale? Volvemos a cargar esos datos dentro de nuestro motor de Bloodhound para que empecemos a ver las diferencias entre lo que vimos antes y lo que vemos ahora. Fijaros, terminamos de cargar la información y a partir de ahora no vamos a ser capaces de ver ni siquiera los grupos que existen ni los miembros que existen en domain admins. Acordaros, estamos buscando, por ejemplo, usuario Miriam, usuario Fran, usuario Cigi, vemos que ya no existen en esa base de datos, no ha sido capaz de encontrar, pero sí que existen, sí que es capaz de encontrar otros en los que no le hemos aplicado esas reglas. Volvemos a repetir el caso y le decimos, oye, queremos ir desde cliente 04, que es donde yo caí como atacante, quiero que me digas cuál es la ruta hasta domain admins. Y nos va a decir que no existe, que no es capaz de encontrar ninguna ruta, ¿vale? Puesto que no tiene esa información en la base de datos. Y ahora si le decimos, oye, dime en domain admins, nos va a decir que no existen miembros en ese grupo, ¿vale? No hay usuarios que pertenezcan a ese grupo, ¿vale? Aquí no hay efecto demo, pero ahora sí que es el momento de aplaudir, si queréis. Espero que se haya notado, que se haya visto la diferencia, ¿vale? Esto es una herramienta pensada desde el, digamos, el lado ofensivo al defensivo. Y bueno, como ya estamos a falta de tiempo, agradecimientos pues al equipo de Accenture de Praga, que es el equipo de Pentesting, es una maravilla, y al equipo de Security de Madrid. Ellos saben perfectamente por qué los quiero nombrar hoy. A la charla que vi en Black Hat, que, bueno, que me sirvió de inspiración y de fuente para esto, y a Lee Christensen, que es de hecho el creador de esa función para aplicar esas access lists en Power BI, que la verdad es que por Twitter y tal me ayudó muchísimo cuando tenía algunas dudillas, así que nada, desde aquí agradecerlo. Y bueno, poco más. Muchas gracias.